Hay algunas personas en este mundo que han perdido casi todo, y sin embargo, de alguna manera, son ellas las que todavía siguen de pie con una taza de chai caliente en sus manos, sonriendo a los extraños como si la vida nunca las hubiera roto. Esta no es una historia de éxito. No es una historia de dinero, fama ni de encontrar la vida perfecta. Es la historia de una noche fría en una estación de tren, un joven a punto de rendirse y un viejo vendedor de té que ya había superado todos los obstáculos que la vida le presentaba y había salido con luz en los ojos. Quédate conmigo, porque lo que sucede en esta historia podría cambiar silenciosamente tu forma de ver tu propio dolor. Arjun tenía 24 años. Desde fuera se veía perfectamente bien, la bolsa del portátil al hombro, los auriculares al cuello y una camisa planchada que aún tenía arrugas de hacía 2 días porque no había nadie en casa para recordarle que la planchara. Estaba en el andén 3 del cruce de Mathura a las 9:47 de la noche, viendo cómo se alejaba su tren. No lo había perdido por casualidad. Se quedó allí parado, con el billete en la mano, y lo dejó pasar, porque volver a casa significaba enfrentarse a sus padres. Y enfrentarse a sus padres significaba responder a preguntas para las que no tenía respuesta. Su startup, la que había construido durante 18 meses, la que había financiado con un préstamo, la que sus amigos de la universidad habían aclamado, se había derrumbado hacía 3 semanas. No de forma dramática, no con un gran anuncio, simplemente se había apagado en silencio, como una lámpara que se queda sin aceite en una habitación vacía. Y entonces, como si la vida hubiera decidido que una herida no era suficiente, Shreya también se fue. No había dicho nada cruel. Simplemente dijo, no creo que esto funcione, Arjun, y salió con su cardigan aún colgado en la silla, que él no había podido mover desde entonces. Se sentó en un frío banco de hierro, puso su mochila entre los pies y contempló las vías del tren que desaparecían en la oscuridad. Y en lo más profundo de su pecho, sintió algo que la mayoría hemos sentido al menos una vez, esa pregunta aterradora y vacía. ¿Qué sentido tiene todo esto? Ahora, reflexiona sobre ello. Porque justo detrás de él, separado por una bombilla amarilla parpadeante y el olor a jengibre y cardamomo, había un hombre que se había hecho esa misma pregunta hacía 30 años y había encontrado la respuesta. Ratan Chacha tenía 76 años. Su rostro reflejaba todos los años de su vida. Profundas arrugas marcadas por el sol y el viento, nudillos ásperos por toda una vida sosteniendo ollas de hierro, cabello completamente blanco y una espalda ligeramente encorvada como si cargara décadas de historias. Su puesto no era más que un carrito de madera, 2 quemadores de gas, una hilera de tazas de barro y un letrero pintado a mano que decía Chai de Ratan desde 1974. Había estado en ese lugar todos los días durante 50 años. 50 años de la misma estación, el mismo andén, la misma tetera, el mismo amanecer. 50 años viendo pasar a la gente, parejas, soldados, estudiantes, madres afligidas, padres alegres, miles de vidas pasando como trenes, cada una deteniéndose un instante antes de seguir adelante. Preparó su chai con la paciencia que solo da quien ha sabido adaptarse al tiempo. No aceleró el cardamomo, dejó que el jengibre respirara. Revolvió lentamente, observando cómo subía la leche, sin dejar que se desbordara, como si comprendiera que algunas cosas en la vida requieren vigilancia, o se desbordan. Arjun finalmente se levantó del banco, no porque tuviera hambre, sino porque el frío se estaba volviendo insoportable y la pequeña llama de gas del puesto era el único calor en esa plataforma. «Dame un poco de té», tío dijo, sin apenas levantar la vista. Ratan Chacha lo miró con ojos ancianos y tranquilos, ojos que habían visto demasiado para juzgar y demasiado para ignorar. «Siéntate, hijo», dijo en voz baja. «El té estará listo, no voy a ninguna parte». Arjun se sentó en el pequeño taburete de madera cerca del carro y se ajustó la chaqueta. Ratan le entregó la taza, de arcilla, no de plástico, lo suficientemente caliente como para sentirla en ambas palmas. Se quedaron sentados en silencio un rato. Ese silencio que no resulta incómodo, ese que da la sensación de que el mundo respira lentamente. Entonces Ratan dijo algo sencillo. No preguntó ¿a dónde vas? No preguntó ¿por qué te ves tan preocupado? Simplemente miró hacia las vías oscuras y dijo, dejaste que ese tren se fuera a propósito, ¿verdad? Arjun lo miró sorprendido.
¿Cómo hiciste? Llevo 50 años observando a la gente en este andén, dijo Ratán, sin orgullo ni jactancia. La gente que pierde trenes corre, grita. Mira el tablero, pero tú te quedaste ahí parado, viéndolo partir. Hizo una pausa. Hijo Emoné es senku. Eso no es un tren perdido, hijo, es un hombre huyendo de algo. A Arjun se le hizo un nudo en la garganta, bajó la mirada hacia el chai que tenía en las manos, y entonces, lenta y silenciosamente, le contó todo: la startup, el fracaso, el préstamo, la partida de Shreya. Sus padres esperando en casa con preguntas que no podía responder. Sus amigos que habían dejado de llamar sin hacer ruido. El vacío que ahora llevaba a todas partes como una segunda mochila a la espalda, más pesada que la primera, invisible para todos. Cuando terminó, exhaló y dijo: ya ni siquiera sé quién soy, chacha. Tenía un plan, tuve un sueño y ahora nada. Rattan se quedó en silencio por un largo momento. Luego dijo: ¿puedo contarte algo? No es un consejo, no es una lección, solo una historia. Arjuna sintió. Tenía 30 años, empezó Rattan con voz firme y baja, como un río que ha dejado de estar furioso. Tenía una esposa, Kamla, la mujer más amable que he conocido, y tuvimos un hijo, Devak, de 8 años, con una risa tan fuerte que me avergonzaba en público. Sonrió levemente al recordarlo. Solía correr a este mismo puesto después de la escuela y tomar un sorbo de chai antes de que pudiera detenerlo. Los ojos de Rattan se suavizaron. Una tarde cruzó la calle corriendo sin mirar. Un camión no sobrevivió. La plataforma quedó en completo silencio. Kamla nunca se recuperó. Siguió con vida 7 años más, pero algo en ella se había apagado. La vi desaparecer lentamente, como una vela que nadie apaga, simplemente se consume por completo. Ahora miró directamente a Arjun. Cuando ella falleció, me senté aquí mismo, en este mismo taburete donde tú estás sentada, y le pregunté a Dios por qué. ¿Por qué quitarle todo a un hombre? ¿Qué lección es esta? ¿Qué se supone que debo hacer ahora? Estaba vacía, beta, no triste, vacía. Hay una diferencia. Triste significa que todavía sientes. Vacía significa que te preguntas si alguna vez volverás a sentir. Arjun sintió que le ardía el fondo de los ojos, porque conocía exactamente esa sensación, ese vacío preciso y específico. Entonces, ¿qué hiciste?, susurró Arjun. Rattan se sirvió una taza de chai. Tomó un sorbo lento y dijo: hice chai, a la mañana siguiente, y a la mañana siguiente, y a la mañana siguiente. Arjun parpadeó. Eso es todo. No, dijo Rattan con suavidad. Eso fue solo el principio. Preparé chai porque era lo único que aún sabía hacer. Y una mañana, un niño de no más de 10 años vino a mi puesto con 3 rupias en la mano y me preguntó si le alcanzaba para una taza. Deepak, después de ese primer sorbo. La voz de Rattan no se quebró, no hacía falta. Esa mañana sentí algo. No era exactamente alegría, era más bien una razón, una pequeña y silenciosa razón para seguir adelante. Y poco a poco aprendí 3 cosas que no aprendí en libros, ni en sabios, ni en templos. Las aprendí estando aquí, todos los días, viendo pasar la vida. Arjun se inclinó hacia adelante, con las manos todavía alrededor de la cálida taza de arcilla. Lo primero que aprendí, dijo Rattan, es esto: tu dolor no es tu castigo. La mayoría de la gente trata el dolor como si fuera un castigo por algo que hicieron mal. Se preguntan: ¿por qué a mí? ¿Qué hice para merecer esto? Pero el dolor no es un veredicto, es una enseñanza. Cada pérdida que sufrí me enseñó algo que el consuelo jamás podría. La muerte de Deepak me enseñó a no dar por sentado ni una sola risa. La ausencia de Kamla me enseñó que el amor no es algo que se pospone. El fracaso te enseña dónde fuiste deshonesto contigo mismo. El dolor beta es el maestro más honesto que tendrás. La pregunta no es por qué llegó. La pregunta es: ¿estás dispuesto a soportarlo el tiempo suficiente para aprender lo que intenta decir? Arjun lo miró fijamente. Había escuchado discursos motivacionales antes. Había leído artículos sobre resiliencia y recuperación. Pero esto se sentía diferente. Era como si la verdad llegara sin disfraz.
Lo segundo que aprendí, continuó Ratan, es que tu valor no tiene nada que ver con lo que construyes, ganas o logras. Fracasaste en una startup, hijo. ¿Sabes cuántos hombres buenos he visto fracasar en cosas a lo largo de 50 años? Algunos construyeron cosas más grandes, otros construyeron vidas más tranquilas y sencillas. Ambos tipos volvieron a este puesto. Ambos tenían dignidad en la mirada, pero solo aquellos que habían dejado de medirse por sus resultados. Tu valor no es la valoración de tu empresa, es cómo tratas a la gente cuando no tienes nada que ofrecer, es la honestidad que te muestras cuando te cuesta algo. Eso es carácter. Y ningún fracaso, ningún rechazo, ningún padre decepcionado puede arrebatarte eso, a menos que lo permitas. La bombilla amarilla que estaba encima de ellos parpadeó una vez y luego se quedó allí. En algún lugar a lo lejos sonó la bocina de un tren. ¿Y la tercera cosa?, preguntó Arjun en voz baja. Ratan sonrió entonces, esa sonrisa particular de quien ha encontrado la paz tras algo terrible. La tercera cosa es la más difícil, pero también la más poderosa. Miró el chai en sus manos. La mejor respuesta al dolor, la única respuesta que realmente sana, es seguir viviendo con gracia. No fingir que el dolor no es real. No buscar la felicidad de los demás, sino elegir cada día, seguir siendo amable, seguir presente. Seguir preparando el chai y entregárselo con cariño al próximo desconocido que llegue cansado y con frío. Porque cada pequeño acto de gracia que ofreces al mundo te reconstruye silenciosamente desde dentro. No soy feliz porque mi vida haya sido fácil. Estoy en paz porque elegí la gracia sobre la amargura, 1000 veces, en 1000 mañanas difíciles. Arjun se quedó muy quieto. La plataforma a su alrededor estaba casi en silencio. El último anuncio se había desvanecido. El chai de su taza se había enfriado, pero él no lo había notado. Miró a Ratan, a ese anciano que había enterrado a su único hijo. Había visto a su esposa desvanecerse y aún se paraba junto a ese carro cada mañana con chai caliente para desconocidos y sintió un cambio en el pecho. No fue dramático, no fue como en una película, fue un silencio, como una ventana que se abre en una habitación que ha estado cerrada demasiado tiempo. Chacha, dijo finalmente Arjun en voz baja, ¿por qué sigues haciendo esto? Después de todo, ¿por qué sigues aquí todos los días, preparándote para gente que ni siquiera sabe tu nombre? Ratan guardó silencio un momento. Luego dijo en voz baja, porque alguien lo necesita, porque algunas noches el único calor que encuentra una persona cansada es esta pequeña taza de barro. Y si yo puedo ser ese calor, beta, eso es más que suficiente para una vida. El primer tren de la mañana llegó a las 5:15 m. Arjun estaba de pie en la plataforma. Llevaba la mochila al hombro. Tenía la mirada cansada, pero algo tras ella era diferente, más firme, más suave, como una llama que hubiera dejado de parpadear en el viento. Se giró una vez más para mirar a Ratan, que ya estaba hirviendo la mezcla de la mañana, revolviendo lentamente, vigilando la leche sin dejar que se desbordara. Ratan lo vio y levantó una mano. Un saludo breve y silencioso. Arjun subió al tren. No tenía todas las respuestas. Su startup seguía en el olvido. Shreya seguía desaparecida. Las preguntas de sus padres aún lo esperaban en casa, pero algo había cambiado en su forma de afrontar todo aquello. Iba a regresar no como un fracasado que huía de la vergüenza, sino como una persona que había afrontado su dolor con honestidad durante una noche y había decidido seguir adelante con gracia. Y a veces, ese es todo el viaje. Pasamos gran parte de nuestras vidas esperando a que la herida deje de doler antes de empezar a vivir, esperando a que las circunstancias mejoren antes de permitirnos respirar, esperando a que alguien llegue y nos diga que somos suficientes. Pero esto es lo que los 50 años de Ratan Chacha en ese pequeño puesto de chai nos enseñan en silencio. La espera es un desperdicio, el dolor vendrá. La pérdida vendrá. Habrá noches en las que dejarás que tu tren se vaya a propósito porque volver a casa se siente imposible. Eso es humano. Eso es real. Nadie te pide que finjas lo contrario. Pero en ese momento, muy cerca de ti, siempre hay una pequeña luz, una tetera al fuego, una taza caliente, una voz tranquila que ya ha pasado por lo peor y sigue aquí, sigue preparando chai, sigue sonriendo a desconocidos. Tu dolor no es tu castigo, es tu maestro. Tu valor no es tu éxito, es tu carácter.
Y lo más poderoso que puedes hacer frente a todo lo que te ha destrozado es seguir presentándote con gracia, ni para el mundo, ni para tus padres, ni para nadie más, para la versión de ti que todavía está sentada en ese banco frío a medianoche, preguntándose si todo esto vale la pena. Siempre lo fue.